la sesión 80ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La acta de la sesión 81ª se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta, la secretaria dará lectura a la cuenta. Señora secretaria. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del secretario general informando que el diputado señor Ernesto Silva reemplazará en forma permanente al diputado señor Juan Antonio Coloma. Excusa de la diputada Marcela Hernando a la sesión de hoy por actividades propias de la labor parlamentaria en distrito. Solicitud de audiencia del señor Ernesto Corona de la Asociación Nacional de Televisión Anatel para aportar antecedentes al proyecto de lengua de señas o subtitulado oculto en los programas de contenido infantil o cultural. Muchas gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra sobre los documentos de la cuenta. Sobre otras materias. Bien, antes de dar a conocer, adelante, buenas tardes. Antes de dar a conocer la orden del día, queremos, a nombre de esta comisión y propio, saludar a todas las mujeres en su día. Un poco tarde ya, pero creo que se lo merece. Bien. Bien. Y vamos a fijar también la fecha de indicaciones. Estamos a 8 hasta el día 20 de marzo. Tendríamos otra sesión más de restantes invitados y hasta el 20 de marzo sería la fecha límite para las indicaciones, que empezaríamos a votar el día 22. Sí. ¿Habría acuerdo al respecto? ¿Se acuerdan? Bien. La orden del día. Continuar entonces el análisis de la moción de las diputadas señoras Carvajal, Hernando, Pacheco, Sepúlveda y de los diputados señores Arriagada, González, Lavín, Melo y Soto, que modifica la ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad para incorporar la lengua de señas o el subtitulado oculto en los programas de contenido infantil o cultural, boletín 10-279-31. Para el análisis de esta iniciativa legal se encuentra presente el director del Servicio Nacional de la Discapacidad, señor Daniel Concha. Le damos la bienvenida, así como la abogada asesora de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, señora María Alejandra Sánchez. Sí. En representación de la Fundación Sordos Chilenos, asisten los señores Patricio Levin. Bueno. Y Meliton Bustinza. Bien. Y el presidente de la Corporación Pro Sordos Chile, señor Víctor Castillo. ¿Víctor Castillo no está? ¿No ha llegado? No. Unidos AG, Manuel Gatica y el señor Milton Miranda. Y la señora María Luisa Mamani. Bien. Pues bien, vamos entonces a dar la palabra al representante de la Fundación Sordos Chilenos. Primeramente, buenas tardes a todos los diputados que están presentes en esta comisión que representa la... ¿Tiene que... ¿verde? No, Debajo del... en la base. El negro. Ahora sí, ya. Bueno, primeramente quiero repetir, mi nombre es Patricio Levín, yo trabajo en una escuela de sordos, también represento la Fundación Sordos Chilenos y por motivos Cristian Muñoz no pudo estar aquí presente con nosotros, que es el presidente, está en un viaje en otro país. Bueno, quería mostrar claramente, agradecer la invitación que me han dado con esta comisión de hoy día, la superación de la pobreza. Y bueno, primeramente quiero aclarar algunos puntos importantes que se está viendo aquí en esta... por la carta de invitación de la diputada o el diputado que está citando, y queremos proponer aquí con esta diapositiva algunos aspectos importantes sobre acceso a la infancia y la cultura, que vemos que dicen puede ser subtitulado o lengua de señas. Bueno, primeramente quiero mostrar la situación o contextualizar un poquito más para aclarar mi presentación. Por favor, ¿pueden poner el PowerPoint? Muy bien.
Como dije, voy a contextualizar, quiero mostrar cómo se origina esta ley de la discapacidad en el artículo 25, que se reconoce la lengua de señas para acceso a las personas sordas, y la ley de la discapacidad 20.422 tiene mucha relación con esto. Me parece muy bien, pero hay algunos errores que podemos subsanar, modificar, y queremos ver lo que vamos a hacer. Hay mucha confusión porque las personas sordas tienen más barreras adicionales y sienten vulnerados sus derechos de acceso a la información. Y quiero explicar en el diapositiva siguiente. Bueno, sabemos que el 10 de febrero del año 2010 se firma esta ley, entra en vigencia. Las campañas y servicios públicos deben que incorporar o se obliga a incorporar subtitulado y lengua de señas. Pasado el tiempo, el 4 de febrero de 2011, se crea un decreto 32 del Ministerio de Planificación que menciona lo siguiente. Con fecha en el 2012, el 4 de febrero, en el artículo segundo dice en un párrafo, en un inciso sobre subtitulado o lengua de señas. Esto. Y hace poco, el 28 de junio del 2016, se incorporó en la ley también un artículo modificando este artículo que se modifica de la ley 20.977, que dice claramente aquí que las campañas y servicios públicos, todo esto se incorpora, que es la ONEMI, en casos de emergencias o noticiosos informativos. Espérame un poquito. Se incorpora ahí que tenga subtitulado y lengua de señas, lenguaje de señas, dice textualmente. Después, se comenta también mucho, se incorporó también subtitulado y lengua de señas. Lenguaje de señas, aparece en esa expresión. ¿Por qué colocar en el artículo lenguaje de señas si es que realmente en el artículo 26 se dice que es lengua de señas de la comunidad sorda, su medio de comunicación natural? Tiene contradicción, ¿no? El decreto 32 con este artículo mezcla las cosas, pone o a veces para elegir subtitulado con lengua de señas o pone lenguaje de señas, y eso incomoda mucho. Bueno, es importante que vemos que en emergencias o catástrofes se incorpore y se dictamine, ojalá que se coloque subtitulado y lengua de señas, eso lo dice el artículo 25. Ojalá que vemos que esta propuesta, el programa que se quiere incorporar para acceso a los infantes o también la cultura, también dice acerca de elegir si será subtitulado o con lengua de señas. Propongo soluciones para que puedan ser aplicadas y no confundir más a las personas sordas y no tengan más barreras de información. Ojalá que se incorpore que sea infantil y cultural, porque las personas sordas también requieren ver programas infantiles, entretención, campañas, difusión para ellos, información que motive y también desarrolle la cultura. La cultura, por ejemplo, hay Festival de Viña del Mar que ya se empezó hace poco, también debería, no solamente y o, sino debe ser ambas, y lengua, cultura e infancia. Y también el decreto, como mencioné, la ley, perdón, habla acerca de subtitulado y lengua de señas, pero el decreto es contradictorio a la ley, se contraponen las dos. Una dice y, otra dice o. Debería ser claramente, también el decreto debe ser corregido, que debe ser y, respetando a la ley que es mayor que este decreto. Bueno, y también pedimos, ojalá, que corrijan bien este término, que es lengua de señas, no lenguaje de señas. Porque nuestra lengua es de la comunidad sorda, la lengua de señas, como idioma de las personas sordas. Y también proponemos, bueno, para aclarar también, ojalá que esas fueran las propuestas de modificación, porque es algo riesgoso, porque como demandan y cuando no tienen acceso, siempre se ponen que es o es y cuando les conviene, entonces hay que garantizarle acceso a la información, que sea subtitulado o lengua de señas, no, que sean las dos, que sea y lengua de señas, que se aclare bien eso, que quede bien definido que sean las dos cosas, ambas, que se debe usar. Esta es mi presentación para aclarar, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a don Patricio Levín. ¿Alguna pregunta al respecto? Yo quería... Sí. Bueno, primeramente, mi nombre es Melitón Bustinza, de la Fundación Sordos Chilenos, y en síntesis lo que mencionó Patricio, es importante que se establezca con claridad
que el decreto 32, que nace por obligación de este artículo 25, de esta ley 20.422, que se crea reglamentos. Estos reglamentos se crean, pero dicen que hay que escoger, puede ser lengua de señas o subtitulado. Pero la ley 20.422 en su artículo 25 siempre cita textualmente que son ambas cosas, dice y. Entonces hay un problema judicial cuando hacen demandas por falta de información, en acceso a la información en televisión, porque la mayoría de las personas piensan que hay que elegir, no hay que tener las dos cosas como obligación, pero sin embargo la ley lo dice claramente que son ambas que deben ser transmitidas en televisión, y lengua de señas y subtitulado. Eso solamente es lo que queremos complementar y que quede claro que nos puedan ayudar a modificar estos términos, como citó Patricio, que no es lenguaje de señas, que es lengua de señas, como está en el artículo 26 de la ley 20.422, y que también está citando el artículo 25, siempre habla de incorporar ambos formatos, lengua de señas y subtitulado, desde el que se originó esta ley. Y esta propuesta de hoy día también debería tener, en su inciso nuevo, debería tener una corrección de poner en vez de o, cultural o infantil, que sea y cultural e infantil, y también que sea subtitulado y lengua de señas, y que no sea o para que no elijan, sino que sea ambas, porque hay una forma de comunicación que está reconocida en su artículo 26 de la ley 20.422 y la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Eso sería. Muchas gracias, Meliton. Ustinza. ¿Perdón? ¿Esa sugerencia se incorporó en la fusión de los proyectos? Sí. Pero también hemos dado plazo para incorporar ahora hasta el día 20, como usted llegó un poquito después, las indicaciones, diputado Flores. Bien, damos la palabra a el presidente de la Corporación ProSordos Chile, señor Víctor Castillo. ¿No está? ¿Perdón? ¿No ha llegado? Entonces, unidos a G, don Manuel Gatica, Milton Miranda y la señora María Luisa Mamani. ¿Manuel? ¿Milton? Soy Milton Miranda, vivo en Concepción. Saludarlos a todos. Mucho gusto en conocerles. Mi nombre es Milton Miranda, vivo en Concepción. Trabajo como funcionario en la Municipalidad de Concepción y además soy docente de la lengua de señas al interior de la municipalidad. Patricio Levín tiene mucha razón y es verdad lo que ha señalado. El subtitulado o lengua de señas, hay una contradicción que es imposible comprender. Deben ser ambas cosas conjuntamente, de manera que diga closed caption y lengua de señas, para que los niños desde su infancia aprendan, accedan a la información y se respete por parte de la sociedad la cultura y la comunidad de la persona sorda. Es muy importante que se respete que así es su cultura, ¿ya? Ello es lo mejor en este caso. La ley 20.422, yo estuve investigando y aparece que antiguamente decía la palabra lenguaje para referirse a nuestro idioma. Y lo correcto es decir lengua. ¿Ya? Eso había sido aprobado y modificado en la ley 20.422. Se hizo un movimiento, se cambió, pero se mantiene el concepto de decir lenguaje. Para nosotros las personas sordas es muy incómodo y molesto. Queremos que se nos reconozca como nuestro idioma, que es lengua. En Estados Unidos ya se ha hecho, en Costa Rica también, en Colombia y en otros países se dice lengua de señas. En este caso sería la lengua de señas chilena y estaríamos conteste con el tratamiento que se da en otros países. También en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas también se reconoce como lengua. Es el respeto a nuestra cultura y identidad de la comunidad de personas sordas. Eso es lo mejor. Muchas gracias, Milton. Don Manuel Gatica. Por favor, señor Gatica. Tiene que apretarle ahí. Hola. Yo solo quiero que todos aprendieran nuestra cultura sorda, la lingüística que es propia, que es la lengua de señas. Así que solo pido esto, por favor. Este es un trabajo de inclusión, ¿cierto?
para la televisión. La televisión chilena debe asumir la plena totalidad de la inclusión para las personas sordas. Gracias. La señora María Luisa Mamani, también de la agrupación Unidos AG. Muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por invitarnos a Unidos AG. Hemos venido como representantes. Ha sido complicado porque yo nací en Iquique, pero me trasladé a vivir a Concepción y desde allá hemos viajado para esta sesión. Bueno, ahora observo este tema sobre el acceso de los niños o a programas infantiles. Lo que ha dicho Patricio Levín es cierto, estoy plenamente de acuerdo con él, porque el decir o el vocablo y debe ser y ojalá podamos modificarlo. Queremos agregar también el tema siguiente. ¿Por qué los niños, por ejemplo, observan la televisión y ven en ella un recuadro con lengua de señas, ven un intérprete? La consulta que hacemos es un intérprete oyente, o también puede ser una persona sorda que ejerce el rol de traductor sordo en televisión, porque ahí fomenta la identidad y la cultura en los niños, expresa y además tiene una expresión acorde. La Convención nos dice en uno de sus artículos este derecho. El 24 habla sobre educación, asimismo el artículo 30 habla sobre participación en la vida cultural, en las actividades de recreación y juegos, en áreas deportivas, etcétera. Y dice dice el artículo 30, en su numeral cuarto, dice que las personas con discapacidad tienen el derecho a la igualdad de condiciones con otras personas. Y reconoce, este vocablo es muy importante, reconoce que la lengua de señas integra la cultura de la comunidad de personas sordas. Y es una lengua, lingüísticamente hablando es una lengua, cuenta con metodología, existe como tal, como una lengua de señas. También ella forma parte de la cultura de las personas sordas. La Convención de Naciones Unidas, que ha sido ratificada por los distintos países a nivel mundial, es importante como modelo. Es importante para nosotros el que reconozca el derecho de los niños sordos a aprender su cultura, su lengua, a través de la observación de esta y se permite su desarrollo. Esto es lo principal que ustedes deben comprender. Eso es lo que les quería decir y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, señora María Luisa. Damos la palabra. Sí, le damos la palabra a nuestro habitué participante de esta comisión, don Gustavo. Buenas tardes, señor parlamentario. Feliz Día de la Mujer, a las damas. En esta ocasión ha podido haber diferentes personas sordas. Uno, como yo, podemos sacar la voz. Otra persona usa lengua de señas y tiene un intérprete que es la voz. A la inversa, yo tengo la voz, el intérprete usa la seña. Pero todos tenemos el mismo nexo, el mismo vínculo de la lengua de señas. Eso es lo que estamos tratando de hacer entender, la importancia de la lengua de señas en la televisión. Todos sabemos, todos comprendemos la contradicción de la I y de la O, la ley y el reglamento. Entonces la solución es fácil, solamente hay que sacar la O, derogar el decreto 32. Pero una letra con la otra letra, ¿cuál es la diferencia? Tienen que tratar de comprender que las personas sordas tienen una estructura gramatical diferente. Las personas lengua tienen su propia lengua de señas, es su propio idioma. Eso es lo que los parlamentarios, la persona común y corriente, todos los canales de televisión deben asumir
porque es un derecho a las personas sordas a tener la información. Por lo tanto, no veo mucho que haya que discutir. Hay que sacar simplemente la letra O. Muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, don Gustavo. Hemos tenido que hacer un reemplazo porque nuestro presidente tiene que irse a una reunión, pero vuelve. Ofrecemos la palabra a los diputadas, ¿no? A los diputados. Bueno, nosotros a lo largo de este proceso, voy a hablar lento, porque siempre nos pide en el Congreso que hablemos más lento que lo que hacemos en la sala. Decir que en este periodo nosotros nos hemos dado cuenta que primero que la lengua de señas es algo que se aprende, que es una lengua distinta, que obedece a una comunidad, ¿no es cierto?, de personas sordas. Y queremos agradecerles de verdad la posibilidad que nos han hecho entender, la diferencia que nos ha hecho entender, ¿no es cierto?, una cultura y una comunidad distinta, y que además habíamos cometido muchos errores desde el punto de vista de cómo estábamos legislando. Entonces vamos a ponernos un periodo en el cual se van a incorporar, ¿no es cierto?, observaciones al proyecto de ley, tomando en cuenta lo que ustedes han manifestado en estos meses de trabajo. Pero además esperamos desde el punto de vista del Ejecutivo, del Gobierno, que entienda también que es importante, en definitiva, la derogación, ¿no es cierto?, del artículo 32 del decreto 32, que permita que la ley, ¿no es cierto?, que nosotros hicimos aquí, se exprese efectivamente sin las limitaciones de este artículo que no son coincidentes con el espíritu del legislador. Queremos ofrecerle, no sé, director, si usted quiere referirse al tema, sobre todo a lo mejor con la posibilidad de que el Ejecutivo pueda tener alguna alternativa frente a lo que estamos conversando y hemos hablado durante estos meses, o sencillamente los parlamentarios vamos a, ¿no es cierto?, hacer las indicaciones o los proyectos de ley que correspondan. Me ofrezco la palabra, director. Primero que nada, feliz día a todas las mujeres aquí presentes en la conmemoración del Día de los Derechos de la Mujer. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es lo único que sé, pero yo creo que de manera imperfecta con mis señas poder también saludar a todos y a todas de la comunidad sorda y poder decir que estamos aquí con diputados, diputadas, hace ya harto tiempo haciendo presentación respecto a esto y estamos en un proceso de escuchar, en este caso también de ver lenguas de señas y escuchar también la voz que es esta lengua, que es una lengua de señas chilena que representa la cultura de la comunidad sorda. Y hemos estado aquí tanto escuchando como también dando exposiciones. No quisiera repetir, por lo tanto yo simplemente voy a leer algo muy breve y también después si quisiera complementar la abogada de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que también es importante. En cuanto al Ejecutivo, está claro que lo que está en el reglamento del artículo 25, o sea, en la ley del artículo 25 de la ley 20.422, tenía que ser adecuado. Y es por eso que el Ejecutivo el año pasado, con la ley 20.750, la ley 20.750 permite la introducción de la televisión digital terrestre. Y esa introducción de la ley de la televisión digital terrestre contiene que básicamente tiene que respetar la modificación que se hizo el año pasado respecto a la transmisión de programas culturales en casos de emergencia, ¿ya?, de interpretación de lengua de señas y subtitulado. Y en ese sentido yo sé que la comunidad sorda lo sabe,
pero es bueno volver a repetirlo, porque se cambió ese O por el I. Y lo que tiene que hacer el Ejecutivo, porque es lo que nos corresponde, es hacer una actualización y modificación del decreto 32 de manera que esté acorde a esa modificación que se hizo el año pasado del artículo 25 de la ley 20.422. Y con el objetivo anterior se conformó la mesa técnica conformada por el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Televisión, la Secretaría General de Gobierno, la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, y el Servicio Nacional de la Discapacidad. Es sobre eso que nosotros ya oficiamos a cada una de estas instituciones públicas para generar un cronograma consensuado para poder realizar esta modificación. Y me estoy remitiendo, y es lo que habló la subsecretaria en la sesión anterior, y es la postura del Ejecutivo. Evidentemente, ustedes, legisladores y legisladoras, tienen también el derecho, la libertad de proponer y de poder decir lo que se ha escuchado acá. Y lo que sí, en vista de lo que se está escuchando, también sería importante poder invitar al Consejo Nacional de Televisión, que también es un actor importante respecto a esta ley y a este decreto, y porque el Senadis, y con esto termino, es la función que le toca de velar por el cumplimiento de la modificación de la ley. Por ejemplo, ya ha tomado acciones, y la última acción que tomó, que en el caso de la emergencia de los incendios, junto también con miembros de la comunidad sorda, se presentó un oficio al Consejo Nacional de Televisión para que se sancionara a los canales que no transmitieron con intérprete de lengua de señas durante la emergencia. Y eso es lo que nos toca. Pero el Senadis, y esto tengo que aclarar, por ley no nos toca fiscalizar, sino dar cuenta del no cumplimiento de la ley, oficiando a quien tiene que fiscalizar. En ese sentido, yo apoyo, y el Senadis también apoyó, el tema del cambio de lenguaje a lengua de señas, porque es lengua de señas chilena, y en eso estamos de acuerdo. Y lo otro también, que Senadis transmitió esto, pero en algún proceso de la legislación hubo un cambio al lenguaje. Y en ese sentido, volver a repetir acá, para que quede claro de que es lengua de señas y no lenguaje. Y por último, también informar que Senadis siempre va a estar abierto para poder ir dialogando y conversando con todas las asociaciones, organizaciones que representen a la comunidad de sordos de Chile, de manera de poder ir avanzando a un país más inclusivo. Y esto, a opinión personal, yo creo que si uno mira hacia atrás, se ha avanzado, y generalmente hay cosas que suceden antes de que uno legisle. La legislación es buena y ayuda, y no se me malentienda. Pero, por ejemplo, lo que se logró en la transmisión de la sección de humoristas con intérprete de lengua de señas es algo que hace mucho tiempo no se hubiese imaginado. Que la Teletón fuera totalmente transmitida con intérprete de lengua de señas también es algo importante. Y eso también se logra de forma paralela con las gestiones que se están haciendo, y que en ese sentido yo también quisiera reconocer las gestiones que hacen distintas asociaciones, fundaciones de la comunidad sorda, para poder visibilizar que este es un tema que se necesita mayor celeridad para poder ir avanzando en una mayor inclusión. Vuelvo a repetir, nosotros como Ejecutivo tenemos que modificar sobre el decreto 32, porque el decreto 32, a nuestro modo de ver como Servicio Nacional de Discapacidad, tiene que ser modificado de acuerdo a lo que se legisló el año pasado en cuanto a transmisión de situaciones de emergencia, de cadenas nacionales y de lo que está estipulado en la ley que se reformó del artículo 25 de la ley 20.422. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Ofrezco la palabra al diputado Flores. Gracias, presidenta. Desde tal vez una óptica un poquito más alejada a la discusión inmediata que he escuchado en los últimos minutos. Sin duda que han habido avances importantes en los últimos meses, tal vez en el último año. Estuvimos discutiendo las cuotas laborales, hoy día
ya teniendo aprobado la norma que obliga a las transmisiones televisivas de emergencia, y hoy día estamos viendo el tema cultural y los programas infantiles. Pero hay una cosa que a mí me complica, y esto es un comentario en general. Por otras razones, tengo una dificultad de tiempo para llegar al inicio de la sesión. Por lo tanto, es como cuando uno ve una novela y se salta varios capítulos, digamos, y vuelve a ver un mes después, habiendo transcurrido varios capítulos, y me doy cuenta que de pronto la novela está no me perdí nada de la discusión. Entiendo perfectamente la discusión de hoy respecto de el I o el O. Entiendo perfectamente lo que significa el buen uso de los conceptos cuando ya se insiste en no utilizar el término lenguaje de señas, sino que lengua de señas chilena. Me parece básico, más que razonable. Lo que no entiendo es por qué lo estamos discutiendo todavía. Porque esto mismo, yo lo escuché, no voy a ser exacto porque no me acuerdo el mes, no fijé la fecha, pero fácil, tal vez, primer trimestre del año pasado, en donde justamente en otra sala saqué el díptico que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, donde establece lo que se debe decir y lo que no se debe decir. Ahí estamos hablando ya de lengua de señas. De tal manera de que lo que ustedes plantean es tan fundamental, es tan básico en lo que significa la estandarización de los conceptos, que a mí me complica como persona y como legislador que un año después estemos todavía discutiendo si el término es lengua o lenguaje, cuando yo lo habría asumido, cambiado de nuestra memoria hace mucho rato. ¿A qué voy, Presidenta, por su intermedio? Es que los tiempos de la discusión no son los tiempos de las personas que necesitan que esto se ponga en práctica. Pareciera que los tiempos legislativos no van alineados con las necesidades de las personas. El principio de trabajar estos proyectos, el de inclusión laboral, el que tiene que ver con las transmisiones televisivas, yo creo que son cuestiones fáciles de resolver, porque tal vez baste una o dos discusiones para saber si es lengua o lenguaje. Una o dos discusiones si vamos a pedir que sea subtitulado o que sea interpretado con lengua de señas. Una o dos discusiones, llevamos un año o meses a lo menos, para no ser injusto. Entonces, yo lo que pido, por favor, que cuando construyamos las tablas de discusión, vayamos despejando los temas y despejémoslos y asumámoslos como compromiso. Porque, vuelvo a repetir, yo no he estado en todas las discusiones de este tema, pero me parece que no me perdí ningún capítulo de esta novela, aunque haya faltado a ella durante varias semanas, porque la discusión se mantiene más o menos en el mismo punto. Entonces, yo cierro, Presidenta, primero manifestándole a quienes nos visitan el compromiso de lo que ya hemos dicho en esta comisión. La población o los compatriotas que tienen esta dificultad necesitan nuestro apoyo hoy día, y no son pocos, y aunque sean pocos, necesitan de nosotros, pero lo necesitan ahora. Y el mensaje es al gobierno para que podamos aplicar las urgencias necesarias. Aquí no hay nadie que esté en contra de legislar algo que es absolutamente indispensable y de colocarlo en el activo obligatorio. Yo creo que no hay nadie en eso. Entonces, bueno, cerremos los círculos, resolvamos, votemos y ya. Y eso que sea contra los plazos, porque si no al final siempre estamos discutiendo otros temas. Gracias, Presidenta. Para dar una explicación, se hizo este proyecto, o sea, se empezó a discutir el tema por una moción parlamentaria, y la discusión se comenzó el 24 de noviembre. ¿Ah? Y eso significa que no es un año. Se empezó el 24 de noviembre en esta comisión a raíz de una moción parlamentaria.
¿ah? Pero además, porque nosotros ya votamos en general el proyecto. Ya está votado en general. Hoy día lo que vamos a empezar son las indicaciones. ¿Y a raíz de qué cosa? Estoy hablando lento, ¿no? Ya. ¿Y a raíz de qué cosa? A raíz de que con las audiencias que nosotros tuvimos acá nos dijeron, mire, la indicación que está es insuficiente. O sea, la moción que hay es insuficiente. ¿Ah? Por lo tanto, si queremos hacer las cosas bien, tenemos que incluir otras alternativas. O sea, no es solo lo que tiene que ver con los programas infantiles, sino qué pasa con los programas deportivos, qué pasa con los programas culturales, ¿no es cierto? En el fondo, la pregunta era, ¿por qué no todo? ¿Por qué no todo? ¿Ah? Y solo tenía que ver con los programas infantiles, que era la moción, ¿no es cierto?, que todos nosotros habíamos firmado, creyendo que ahí solucionábamos gran parte del problema. Y nos dimos cuenta que con la discusión no era así, que era mucho más amplio el tema que teníamos que abordar. Y porque además lo que nos pidieron otros diputados era que recibiéramos a otras organizaciones, y ustedes por eso que hoy día les agradecemos que estén aquí, porque podemos también escuchar que otras organizaciones opinan distinto, pero afortunadamente en este tema todos piensan iguales. Entonces, no queríamos equivocarnos, ¿ah? No queríamos equivocarnos, ese es el tema. Entonces, la pregunta además en paralelo es decir, ¿qué es lo que pasa con el gobierno? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el gobierno? Entonces, estamos diciendo al gobierno, ¿ustedes quieren o no quieren hacer esto? ¿Ah? Al parecer sí, pero nos complica los tiempos. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Es que, como bien dice nuestro presidente, que acaba de llegar y que le ofrezco el paso, es que nosotros nos vamos, y nosotros dijimos aquí, el diputado Melo, que es uno de los autores, es que a finales del mes de marzo nosotros vamos a terminar con esto y vamos a sacar este proyecto de ley para que vaya a sala. ¿Ah? Ese es el sentido. Ese es el sentido y eso, no hemos demorado porque queremos hacer las cosas bien. Cuando votamos en general, pensamos que esto era solo lo que había que hacer. Y nos dimos cuenta que el problema era mucho mayor que lo que tenía que ver con los programas infantiles. ¿Sí? Eso. Y lo hice lento. Yo creo que tengo que hablar así. ¿Ah? Ya. Yo creo que es importante que la persona, ¿no es cierto?, que ha estado aquí permanentemente, ¿no es cierto?, del Ministerio de Telecomunicaciones, Transporte y Telecomunicaciones, nos pueda decir qué es lo que está pasando con el gobierno, porque nosotros vamos a ir avanzando, pero nos interesaría saber qué es lo que pasa con el gobierno. Estuvo incluso aquí el ministro de Desarrollo Social también explicándonos la misma situación. Alejandra, te ofrezco la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Ratificando efectivamente lo que dijo subsecretaria Wegner en la sesión pasada, nosotros estamos trabajando en una modificación del decreto 32, considerando que la potestad reglamentaria es facultad del Ejecutivo y es una vía de solución más rápida respecto de la dificultad que se ha planteado en esta moción. Nos encontramos trabajando en ella con esta mesa interdisciplinaria de los diferentes servicios involucrados, pero estamos totalmente contestes en la necesidad de adecuar nuestra normativa reglamentaria a la legislación. Puedo reiterando un poco, cabe recordar que la modificación que se hizo respecto a las situaciones de emergencia fue en junio del año pasado. Ahí existió la adecuación respecto del subtitulado y lengua de señas. Por lo tanto, la modificación reglamentaria se derivó de esa aprobación legal. Ahí se hizo patente la necesidad de adecuarla también a la normativa relacionada a la televisión digital terrestre. En ese contexto se ha estado trabajando y tal como señaló la subsecretaria, pretendemos durante el primer semestre de este año plantear a la comunidad, porque el tema reglamentario tampoco puede ser aprobado sin discusión ni participación de las organizaciones, presentar esta propuesta de reglamento o modificación reglamentaria que dé cuenta de las modificaciones necesarias y no solamente en temas de contenido infantil o cultural, sino también, como decía la diputada Sepúlveda, de darnos o de levantar algunas inconsistencias que tiene el reglamento referido a la ley 20.422. También reiteramos, o lo que planteamos la vez anterior, que SENADI no tiene la
la facultad de fiscalización y supervigilancia sobre el tema de la Ley 20.422 relativa a televisión, sino que esa labor la ejerce el Consejo Nacional de Televisión. Eso por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, señora María Alejandra. Como bien indicaba la diputada Alejandra Sepúlveda, las modificaciones que se van a ingresar al proyecto de ley dice en los casos que corresponda y según comillas seguro termine el reglamento se va a intercalar la siguiente frase: sin que puedan existir excepciones respecto de ninguna programación, entre otras que este sea de contenido musical, deportivo, infantil, que se emita o transmita en un idioma distinto al español o que se emita o transmita en determinado horario. Esos son lo que se... ¿Sí? Ya. Como bien explicaba ella. Director. ¿Sí? Por su intermedio, señor presidente, yo ya hablé, así que... La diputada Segura. Solo muy cortito decir que en este minuto lo que estamos tratando de hacer con el diputado Melo, la diputada Pacheco, la diputada Hernando y el presidente, y quien se quiera sumar de la comisión, son varias propuestas de modificaciones a la ley que tienen que ver un poco con lo que leyó el presidente, pero también, y también el diputado Arriagada, que estábamos conversando, también de buscar una fórmula que permita unificar, ¿no es cierto?, todos los contenidos, pero a modo de ejemplo, para que se entienda que aquí siempre tiene que haber un traductor en lengua de señas, el closed caption y el traductor de lengua de señas. Eso es lo que vamos a tratar, ¿no es cierto?, de plasmar en las iniciativas que estamos estudiando, y de aquí, ¿no es cierto?, a la próxima semana deberíamos tener la lista. Eso, presidente. Muchas gracias. Don Gustavo primero, después Álvaro y después la señorita María Luisa. Muchas gracias. Muchas gracias. Para empezar, me gustó mucho la diputada Sepúlveda. Reconoce que está toda la comunidad personal sorda representada aquí, porque son diferentes organizaciones que aglutinan a agrupaciones más chicas. El 99% de los sordos yo siento que está representado aquí. También ustedes pueden ver que hay una sola voz, no hay diferencia entre nosotros. Entonces el diputado Flores menciona que el proceso no avanza. Y la verdad, no avanza mucho, porque se está trabajando en tramitos, en pedacitos. Un proyecto de ley para el festival con lengua de señas, un proyecto de ley para los programas infantiles con lengua de señas, un proyecto de ley para situaciones de emergencia. Pero debe ser la ley una. Solamente hay que poner I, sacar la O en el reglamento. Con eso vamos a abarcar todas nuestras necesidades, vamos a satisfacer nuestros derechos. Yo agradezco al director del Senadil lo que ha avanzado también, pero no es suficiente una situación de emergencia porque eso no se produce todos los días. También las elecciones parlamentarias acá en nacionales, eso está también con I, pero eso ocurre cada 4 años. Entonces, el 1,27% de la televisión es accesible para personas sordas. Entonces, ahora la responsabilidad está en el gobierno que promueva avanzar con la ley de una vez por todas, no por programa. Nosotros tenemos derecho a todos los programas. A las mujeres les gusta algún programa, a los hombres les gusta otro programa, a los niños otro programa. Entonces no podemos legislar por cada programa. Entonces en este momento siento que en el gobierno están estancados, porque la ley se hizo principalmente entre el Ministerio de Telecomunicaciones, el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, ¿qué esperan para proponer los cambios? Nosotros como institución presentamos un proyecto de ley que básicamente es lo que queremos todos. Puede que tengamos algunas modificaciones, espero que ustedes lo puedan aprobar,
para nosotros es muy importante lograr esto ahora y no seguir dilatando el tema todo el año. Hay muchos temas más importantes que tratar. El mismo diputado Flores mencionó el acceso al trabajo, la cuota laboral, para nosotros es importantísimo. ¿Por qué? Porque una persona sorda, por ejemplo, manda un currículum, va a una entrevista y el entrevistador no sabe cómo comunicarse con la persona sorda. Hasta ahí no me llegó. No tuve oportunidad de mostrar que esa persona vale laboralmente, tiene mucha capacidad. Entonces hay que ver la forma que el sordo tenga acceso al puesto laboral, ya independiente de la entrevista, que demuestre lo que es capaz de hacer con sus manos. Entonces hay que modificar no solamente la cantidad de la cuota, sino también la forma de seleccionar a las personas. Porque si el entrevistador no tiene la capacidad de comunicarse, bueno, la empresa puede contratar un intérprete, puede buscar otra forma. Por lo tanto, hay muchos temas. El acceso a la justicia. ¿Cuántos casos fallan en contra de las personas sordas solamente por el hecho de ser sordo? Siempre que hay una persona sorda con un oyente que disputan la tutela de un hijo, siempre dan el beneficio al oyente porque me dice que la persona sorda no es capaz. ¿Qué pasa? En Concepción tenemos una situación grave, que no quieren entregar a un niño a adopción porque exigen que pongan implante. Pero el derecho de los padres a decidir si quieren o no quieren implante. Entonces, ¿cómo podemos estar todavía conversando en el acceso a la televisión cuando eso está claro? ¿Cómo solucionarlo? Necesitamos la voluntad, necesitamos su apoyo para hacerlo ahora. Muchas gracias. Elocuente, don Gustavo. Don Álvaro Jofré. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos los presentes. Lo que ha señalado el diputado Flores es algo que a nosotros nos pasa permanentemente. La sensación de ver un capítulo que se repite y no avanza la historia. Y es importante que se avance. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar en la adversidad, en contra de todo, en contra de todos. Y esta creo que es la primera instancia, te lo digo a título personal, en que encontramos que hay cabida a nuestras intenciones, a nuestras reclamaciones, que nosotros estamos representando a mucha gente que no tiene la voz, que no tiene la posibilidad de expresar sus emociones, sus sentimientos, sus frustraciones, que se dan no solamente en el ámbito de la televisión, que es un elemento importantísimo para los sordos, ya que no pueden leer el diario porque les cuesta leer el castellano escrito, no pueden oír la radio por razones de discapacidad auditiva, pero tampoco pueden encontrar trabajo, tienen problemas de vivienda. Es decir, toda esta falta de accesibilidad se multiplica y se amplifica a todos los ámbitos de la vida. Y uno de ellos muy importante, el de educación. Para hacer un poco de historia, nosotros llegamos aquí con la intención de aportarles a ustedes nuestra visión respecto de los boletines 10.279 y 10.913 de televisión y educación. Y nos encontramos que faltaban varios ámbitos y una visión diferente, una visión de la comunidad sorda, que como ya les han señalado los otros líderes sociales, es una cultura diferente, es una cosmovisión diferente, y por ello conlleva una lengua diferente, un idioma diferente. Entonces cerramos fila y estamos completamente de acuerdo en que hay que avanzar, cerrar los círculos. Y respecto a la televisión, ¿cuál es el círculo que hay que cerrar? No hay que caer en el error, nuevamente, de insistir, porfiadamente si se quiere, en la reforma del reglamento de decreto 32, reglamento del artículo 25. Yo les propuse la sesión pasada, revisen el decreto, y que alguien, los reto, podemos hacer una apuesta si quieren, que alguien me muestre una norma de ese reglamento que sea en beneficio de la comunidad sorda, una sola. El reglamento lleva por título, establece normas para la aplicación de mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten el acceso a la programación televisiva para personas con discapacidad auditiva. En ese concepto de discapacidad auditiva están comprendidos las personas que no oyen, pero tienen cultura oyente y son castellano parlantes. Por ejemplo, una persona anciana de 90 años que perfectamente puede leer el diario al revés y al derecho, hacer los puzzles perfectos, porque tiene cultura oyente, porque es castellano parlante, pero no escucha por la vejez, o por enfermedad, o por un accidente. Pero no se grafica, aquí no se representa a las personas sordas, que son de cultura sorda, y su primera lengua es la lengua de señas, no el castellano. En cuanto a la reforma de educación, debe apuntalarse y debe fortalecerse la educación en lengua de señas, como lengua materna, y al castellano como segunda lengua, porque igualmente las personas sordas tienen que desenvolverse en nuestra sociedad que es castellano parlante. Esas son las directrices bases. Sobre el decreto 32,
solamente el título quiere que haya acceso a la programación televisiva, porque luego se habla de restricciones, de un sistema de turnos. Que alguien me explique por qué existe el sistema de turnos, cuál es el fundamento jurídico en el cual se basa este sistema de turnos. Fundamento jurídico no hay, es el reglamento, este reglamento, el sistema de turnos lo estableció Anatel. Nosotros les acompañamos copias de este acuerdo del año 2002. Acuerdo Anatel con la asociación de las agrupaciones de familiares de personas sordas, o algo así. Pero eso no es la comunidad sorda que ustedes aquí ven representada. Entonces, esto hay que abordarlo en forma integral. Se requiere una reingeniería legal, porque existen muchas anomalías que yo les voy a expresar en forma sucinta de por qué el tema no funciona. De por qué, en definitiva, existiendo la voluntad y los tratados internacionales suscritos en la materia, en definitiva, solo 90 horas por concesionaria en un año son accesibles en lengua de señas. Si no lo digo yo, son los hechos. No me tienen que creer, constátenlo, está ahí, véalo. Por el sistema de turno, que establece el decreto 32, por el sistema de exenciones, que se hacía mención, en horario, en materia, 7 exenciones. Entonces, ¿alguien le asombra de que haya tan poca accesibilidad a los programas de televisión con este decreto? El decreto funciona a la perfección. Pero además, ¿para quién? Esa es la pregunta. Funciona a la perfección para que no haya acceso en lengua de señas. Y aquí hay un punto que no se ha tocado que yo quiero insistir, porque ya lo hemos mencionado. No hay un órgano público que fiscalice el cumplimiento de las normas de accesibilidad. No lo hay. La ley 20.422 se refiere al Senadis, pero en el artículo 62, letra J, ¿cuál es la facultad que le da para fiscalizar? Que es un eufemismo, porque en realidad no es fiscalización. Denunciar, al igual que podemos hacer nosotros. Y respecto de la falta de acceso en lengua de señas a la información por los incendios, nosotros presentamos una denuncia, Senadis también lo hizo, y esa denuncia, lo consulté hace 2 días atrás, ni siquiera tiene un proveedor, nada. Están de vacaciones, tuvieron un incendio, etcétera, etcétera. No hay quien fiscalice. Si me permiten al respecto, en el 2014 nosotros presentamos la denuncia 831 por vulneración a la dignidad del trabajo de los intérpretes en lengua de señas y la dignidad intrínseca de las personas sordas en contra de Megavisión por el programa Morandé con compañía, que hicieron burla del trabajo de los intérpretes y presentaron a las personas sordas como personas que tienen actos ridículos y que no son capaces de comunicarse las unas con las otras. Presentamos esta denuncia. ¿Cuál fue la resolución con la cual decidió el Consejo Nacional de Televisión? En los dispositivos, en definitiva. El Consejo dice que los bienes jurídicamente tutelados que componen el acervo sustantivo del principio de correcto funcionamiento han sido señalados por el legislador en el inciso 3º del artículo primero de la ley 18.838. Y en la especie no se configura dicha infracción normativa. Por tanto, se desestima la denuncia y se archiva. Entonces, con esto, yo les quiero hacer presente que aquí hay una vinculación de la que no se ha hablado entre la ley 20.422 y la ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión y establece el deber de correcto funcionamiento de las concesionarias. Esta es una vinculación, por eso hablo de una reingeniería legal. Tiene que haber una vinculación en esta materia, y no la hay. Está fragmentado, divide y vencerás. Senadis no tiene facultades. Otro caso, la denuncia 175 del año 2014, también presentada por el presidente Gustavo Vergara en contra de las concesionarias por no proporcionar información accesible en lengua de señas respecto a la lectura del fallo de la Corte Internacional de la Haya respecto al diferendo marítimo entre Chile y Perú. Una materia que nos interesaba a todos. Los que no han estudiado Derecho Internacional y específicamente Derecho del Mar, es difícil entrar a entender, pero el interés nacional, evidentemente. No fue proporcionado en lengua de señas, como todo lo demás. Estos son muestras. Pero esta es la generalidad de la situación, es la normalidad, la discriminación, la segregación, el apartheid lingüístico. Respecto a esta denuncia, el Consejo Nacional de Televisión se declaró incompetente por resolución del 24 de marzo del 2014. Si a ustedes les interesa, mediante la Secretaría nosotros les podemos hacer llegar toda esta información, que por cierto compone el informe sombra presentado por la comunidad sorda de la Asociación de Sordos ante el Comité de las Naciones Unidas en Ginebra el año pasado. Al mismo tiempo, el Consejo Nacional se declara incompetente y remite el oficio al Senadis, que dice, bueno, Senadis sí es competente. Y por oficio 1760 de abril de 2014, Senadis dice, yo no tengo facultades para fiscalizar esto, me declaro incompetente. Entonces, les pido, por favor, ustedes son los legisladores, ¿cuál es el espíritu del legislador? ¿Que las cosas ocurran o que no ocurran? Que ocurran, naturalmente. Para algo se suscribió la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el artículo 21 reconoce el derecho al igual ejercicio de la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información. ¿A través de qué medios? De los medios que elija la misma comunidad.
y a reglón seguido el mismo artículo habla del deber de promoción de la lengua de señas. El sistema closed caption está bien para las personas que no oyen pero son castellano parlantes y no funciona para los sordos. Respecto de la falta de fiscalización, revisemos por favor en conjunto, nadie tiene todas las respuestas. ¿Qué vinculación hay entre la ley 20.422 y la 18.838? Se habló, quiero en beneficio de todos los demás, me imagino que los demás también quieren participar. La ley 20.750 de la televisión digital, se habló la vez anterior que eso otorgaba facultades del Consejo Nacional de Televisión, de fiscalización. En realidad es repetir más de lo mismo, pero no lo vincula con los mecanismos de acceso a la televisión por parte de la comunidad sorda, los famosos mecanismos de comunicación audiovisual, entiéndase closed caption y lengua de señas. No los incluye, y si no está expresamente señalado, nunca se van a hacer cargo de esto. La ley 20.927 es una reforma ociosa, un saludo a la bandera. Se mencionaba el I y el O, no es el elemento central, hagamos una legislación coherente, unificada, si no, no va a funcionar. Se ha hablado también de los impedimentos. Hay impedimentos que no son reales. Se ha hablado del impedimento del desarrollo tecnológico. Para tener accesibilidad para los sordos, súper simple, un intérprete calificado, que lo reconocido por la comunidad sorda, una cámara y la orden al aire. Y aparece en el recuadro. Perfecto, no se necesita nada más. ¿De qué desarrollo tecnológico estamos hablando? Eso ya está, y ha estado quizás desde cuándo. Podríamos decir quizás desde siempre. Ya, se puede hacer. Ya está, hagámoslo ya, no más demora. Segundo mito o impedimento no real, el costo económico. Nosotros les dimos la sesión pasada una referencia, más o menos, que cuesta 300 millones de pesos a cada concesionaria en un año. Tener 100% de accesibilidad en lengua de señas de toda su programación, de principio a fin de cada día de programación, incluidos los comerciales. Porque me pregunto yo, ¿los consumidores sordos no tienen derecho a la información de los oferentes de bienes y servicios? Están incluidos, 300 millones, todo incluido. ¿Y esos 300 millones qué significan? Quizás puedan argumentar de que esto va a descalibrar las finanzas de las concesionarias. Pensemos en TVN, que está con problemas económicos enormes. Según sus estados financieros, ustedes lo pueden revisar, en 2015 tuvieron ingresos por publicidad de 28.000 millones de pesos, 28.672 millones de pesos. Y este costo de 300 millones no representa ni siquiera el 1% de esos ingresos. Cuando uno habla de ingresos, está hablando de qué es lo que les entra, ni siquiera tomando los otros costos operativos. Es decir, es un gasto ínfimo a cambio de un beneficio total y definitivo para la comunidad sorda. Es decir, el costo económico no es verdad, no es un impedimento. Y por último, también se ha hablado muy equivocadamente de la necesidad de la estandarización de la lengua de señas. Si ustedes revisan, yo lo hice porque hice mi memoria en esta materia, yo revisé las actas, la historia de la ley 20.422, y muchos diputados y senadores decían, es que no hay una sola lengua de señas, ¿cómo se van a entender los sordos de Arica de Punta Arenas? Eso es falso, absolutamente falso. Aquí tenemos representantes de todas las ciudades, todas las regiones de Chile, y perfectamente se entiende en lengua de señas. La lengua de señas es una sola. Hay variaciones con una palabra que otra, la salida de cancha o el buzo, que ya entre Valparaíso y Santiago hay una diferencia, pero que se entiende perfectamente. Hay modismos regionales, pero la lengua de señas chilena es una sola. La lengua de señas argentina, la lengua de señas peruana es una sola. También hay unos intentos de la World Federation of the Deaf para establecer una estandarización que es la lengua de señas internacional, pero eso es otra cosa. Porque lengua y cultura son la misma cosa, y si estas personas tienen una visión diferente, tienen una cultura diferente, tienen una lengua propia y una lengua diferente. Es por esto que nosotros les presentamos a ustedes, y entiendo que se les ha sido distribuido, nuestra propuesta de reforma de la ley 20.422. Aquí hace necesidad urgente incorporar el concepto de persona con discapacidad auditiva propiamente tal, y las personas sordas, porque desde ahí se construye la diferente legislación o diferente régimen y soluciones para cada uno de estos grupos. Se necesita también reconocer y legislar sobre los intérpretes de lengua de señas. Nosotros creemos en la iniciativa privada, nosotros no creemos que el Estado deba dar todas las soluciones, pero necesitamos apoyo. En este sentido, la Asociación de Sordos ha tomado el toro por las astas y estamos certificando intérpretes. Saben lengua de señas, participan con la comunidad sorda y entienden la cultura. Nada más, no podemos decir nada más. Nos circunscribimos a eso, pero eso es el aporte a la sociedad. El Consejo Nacional de Televisión debe venir, debe explicar y en definitiva debe hacerse responsable de la fiscalización en materia de televisión. Y por último, en cuanto a educación, debe haber educación intercultural bilingüe, en que los educandos sordos tengan acceso a la formación primero en lengua de señas.
luego en castellano como segunda lengua, para evitar los problemas, las limitaciones y las taras que se produce por el semilingüismo. Es decir, no saben lengua de señas, pero jamás van a manejar el castellano como un oyente. Y esto los educadores sordos, que podemos presentárselos a ustedes para que les comuniquen, yo no soy experto en la materia, es el miedo más grande que tienen ellos, el semilingüismo, las limitaciones que se produce en la formación psíquica del educando sordo y además en la identidad cultural individual y colectiva. Esta materia está en vuestras manos. El reglamento debe ser derogado. Aquí no hay segunda lectura. El reglamento jamás va a aportar nada en beneficio de la comunidad sorda. Lo que sí aporta, señores diputados, es hacer una reforma legal integral que comprenda todos los cuerpos legales involucrados y pertinentes y que se dé solución considerando la identidad cultural y lingüística de las personas sordas. Gracias. Don Álvaro. Sí, recordar que en los correos de cada uno de los parlamentarios están las propuestas que han hecho llegar las distintas agrupaciones, entre ellas, como mencionaba Álvaro. La señora María Luisa. Bueno, estuve observando el tema sobre los canales de televisión. Wow, de verdad es muy, muy... bueno, lo que veo es como penoso. Las personas sordas, ay, se entusiasman al prender el televisor y ver, y los oyentes escuchan. Ha sido toda la vida, mire, estamos en paralelo, los oyentes acceden a la televisión, observan, y el sordo en este paralelo va al final del camino. ¿Por qué? ¿Cuál es su derecho a la información? No lo hay. Es poquito, lo mínimo, los intérpretes en la noticia, los niños sordos ven poca televisión, solamente en la escuela aprenden, pero es importante la información que se les entrega, que este camino vaya en paralelo efectivamente, como etapas paralelas, no distorsionadas. Les pido por favor que ustedes observen los derechos humanos. Nosotros respetamos que su idioma como derecho humano es el español y la lengua de señas para mí es mi derecho humano y le hemos pedido que nos respeten y nos reconozcan. A mí, a mis compañeros acá también en regiones yo he observado muchas veces nos hacen reclamos. Oye, falta que incluyan en la televisión qué pasa el 10 de febrero del 2010 para el terremoto. En Concepción no había intérprete. Después, ¿qué pasó con el caso de los 33 mineros sin intérprete? Otro caso, el incendio en Valparaíso, el incendios sin intérprete, casi el ínfimo, todo es en poquita medida. Por favor, la ley, ¿dónde dice esto? Comprendo que esta ley deriva un decreto, hace falta que tenga una claridad. Patricio Levín explicó y les pide que por favor ponga la palabra y estamos de acuerdo con eso. Estamos contentos. La señora Sepúlveda dice el traductor de lengua de señas, el concepto que usó. Le voy a explicar cuál es la diferencia con el traductor y el intérprete, porque acá se dice que en los programas infantiles los niños sordos prendan el televisor y observen que hay un intérprete. Un intérprete, ok, un intérprete oyente que esté en el recuadro, yo pienso que no. Nosotros pensamos que lo mejor en ese tipo de programa es que quien esté en el recuadro sea una persona sorda. ¿Por qué? Porque ello significa que la persona sorda no es el intérprete, no será un intérprete, será un traductor, porque está dentro de su cultura, dentro de su comunidad, es competente en la lengua de señas al momento de hablarla y los niños van a observar este modelo expresivo de manera correcta. A quien tienen que, ¿cómo van a contratar a este traductor sordo en televisión? Nosotros hemos conversado y hemos pensado y proponemos como propuesta que, por ejemplo, en Costa Rica hay un caso que hay una persona sorda que es profesor y lingüista de la lengua de señas que se llama Cristian, no recuerdo el apellido, lo olvidé, disculpen. Entonces, él es mi amigo, lo conozco, y él en Costa Rica es muy importante porque él trabaja como puente. ¿De qué? ¿Puente de qué? Dentro del gobierno,
en distintas personas oyentes que hay ahí, pero cuando viene una persona sorda de la comunidad que es profesor, va acá a esta institución y trabaja al interior. ¿Qué hace? Trabaja en un departamento de revisión o evaluación a las personas sordas y evalúa a la persona oyente, al intérprete. Y existe esa modalidad. ¿Quién los califica? Y ellos califican a este traductor, a este intérprete, y el gobierno elige para contratar a los mejores, para que en el futuro puedan trabajar en las universidades como profesor de la lengua de señas, experto de lengua de señas. No cualquiera puede enseñar la lengua de señas, tienen que ser personas sordas, expertas, hablantes de lengua de señas como su lengua natural. Es muy importante aquello. El traductor de lengua de señas trabaja al interior de estas instancias. Asimismo, también el intérprete oyente, él brindará servicio para el adulto sordo. Verá las noticias, el intérprete oyente, para que explique perfectamente la comunicación. Pero para niños sordos, este rol tiene que ser ejercido por personas sordas traductoras. En tercer lugar, a mí me gustaría solicitarles que en el tema de la televisión, bueno, vaya todo esto en paralelo. En paralelo, las personas sordas, la comunidad lo necesitan a nivel nacional en todo Chile, desde el norte, el centro y el sur. Ustedes, las personas oyentes, como diputados o senadores, observan y dicen, wow, hay comunidades de sordos en las distintas instancias y todas confluyen en una sola, que es la lengua de señas chilena. Esta lengua es de carácter o rango nacional. Es una sola y debemos respetarla. Ustedes tienen que observar eso y deben incorporarlo en los proyectos. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias. Perdón, disculpe. Sí. Disculpe. Estaba hablando, me parece que Álvaro decía el tema de educación en cuanto al proyecto de ley. Observo en el boletín número 10.913-31, el cual dice: dice el artículo 34. Seleccioné 3 aspectos de él. Las escuelas en el tema de educación, sea escuela para niños con inclusión, escuela a nivel básico, enseñanza media, deben incluir en la educación los programas para personas con discapacidad auditiva, sea esta grave o profunda. Y observo y digo, dice, debiendo capacitarse en la escuela a los profesores de esta en la lengua de señas. Lo leí. Y también debe incorporarse que aprendan la lengua de señas los asistentes de la educación. También al interior dentro de la comunidad educativa escolar. Esto señala este párrafo. Y les quiero preguntar a ustedes por qué dice este concepto, discapacidad auditiva grave o severa. Es la primera observación que hago. Yo pienso y, bueno, hay que ver cómo la persona sorda son todos que tienen tales y tales aspectos, por ejemplo, distintos niveles, grave, severa, leve, moderada, distintos niveles de evaluación de su discapacidad. Pero hay algunos, no todos, a los cuales se les va a obligar la lengua de señas, para todos aquellos distintos sea el nivel de discapacidad de sordera, o para algunos que hablan la lengua de señas, que participan en la comunidad de sordos, que tienen la lengua de señas. No se debe obligar a lo mejor a todos las personas que tengan discapacidad auditiva, pero el tema educación, por ejemplo, yo veo que hay muchos ramos. Veo el currículum escolar, por ejemplo, el profesor de matemática, el profesor de castellano, el profesor de historia y así infinitamente el resto de profesores de ramo. Si hay personas sordas que hablan lengua de señas y se va a agregar ese ramo de lengua de señas, debiera ser un docente sordo de lengua de señas chilena. ¿Cuál es el objetivo de esto? Para que ellos puedan, este docente sordo, ¿por qué? Porque la duda es,
debe ser un docente de lengua de señas, sordo o oyente. No, debe ser una persona sorda quien sea el docente de la lengua de señas, porque es su lengua natural propia. ¿Quién va a evaluar, quién va a certificar a este docente sordo de lengua de señas? ¿El Ministerio de Educación o el gobierno? Y certificarlo para que él ingrese a trabajar en estas escuelas enseñando la lengua de señas para los jóvenes, para los adultos, infinitamente según sea el currículum que tenga. Si hay personas, por ejemplo, oyente, y que se comunica con ellos y no sabe hablar la lengua de señas con el niño oyente, con el niño sordo, se contrata un profesor sordo que enseña la lengua de señas en ese nivel escolar. Y así entre los alumnos sordos y oyentes puede haber comunicación de mejor manera. Yo me imagino y pienso... Yo fui una coeducadora en un colegio de Iquique y observaba que había muchos niños y algunos oyentes querían alumnos aprender a comunicarse con los niños sordos. Me decían, mi apodo es Malú, por favor, enséñame señas. Y yo, no tengo tiempo para enseñarte a ti, porque yo estoy enfocada a trabajar con los niños sordos al interior de esta escuela. No tengo tiempo para verte a ti. Y yo observo en este proyecto que se incorpora en las escuelas la enseñanza de la lengua de señas. Ustedes tienen que pensar que sí es posible que quien transmita la lengua de señas y quien la enseñe sean profesores sordos. Por ejemplo, Patricio Levín, que está acá. ¿Tú eres profesor en escuela, en educación básica? Sí, soy coeducador en escuela básica. Él es coeducador y ahora es profesor de educación básica. Perfecto, pero él también puede enseñar como ramo la lengua de señas, podría hacerlo doblemente. Él también puede hacerlo, yo también puedo hacerlo, a lo mejor quien está a mi lado. No todos, no cualquier sordo puede ser enseñante de la lengua de señas. Tiene que ser un docente que tenga un perfil, que tenga un rol, que tenga responsabilidad como profesor sordo. Puede ser de sexo hombre o mujer. En regiones, en las distintas regiones, no enfocarnos solo a Santiago, sino que también pensar que en cada región de Chile hay personas sordas, hay líderes en donde lo principal es su lengua de señas. Yo prefiero... Perdón. Muy bien. Eso era lo que quería decir en el tema de comunicación, de educación. Sí, efectivamente el boletín actual se refiere más que nada al tema de comunicación y el otro boletín que está pendiente es tema de educación. Damos la palabra a don Patricio, parece que había pedido antes la palabra. No, el señor entonces Milton. Milton. Tiene la palabra. Muchas gracias. Yo me había olvidado también de saludar y felicitar a las mujeres en su día, por el Día de la Mujer y el reconocimiento a nivel nacional en Chile e internacional en apoyo a la mujer, no a la violencia, y lo digo de corazón. Bueno, observando años anteriores, yo trabajé como funcionario municipal, y para el terremoto del 2010, con el terremoto, yo quedé paralizado, en shock, con susto, y sentí que no podía ir al trabajo. Y en la radio, por suerte, tenía alguien que escuchó que llamaban a los funcionarios a ir a trabajar. Yo estuve trabajando en esa instancia, llevando agua por la emergencia del terremoto, y me llegó un certificado de una institución militar que me hicieron poner, al parecer, una credencial, y yo no entendía qué pasaba. Me explicaron que no había en televisión intérprete de lengua de señas. Las personas sordas no lograban entender lo que decían, los oyentes veían la tele y entendían que tenían que quedarse al resguardo en sus propios hogares. La persona sorda no sabía si salía, hubo un estado de emergencia, perdón, que al parecer era, ¿cómo se llama? La prohibición de salir... Estado de sitio, toque de queda. Exactamente, que era quedarse en los hogares. Pero las personas sordas que no habían accedido a esa información que se había dado por televisión podían salir de sus hogares, y los militares que estaban al resguardo del orden público podían dispararle al haber hecho desobediencia a esta orden. Entonces, muy importante enlazarlo con esta gran preocupación que tenemos y que se incorpore. Fue muy difícil para mí en ese periodo del terremoto. De segunda forma, quiero decir que los docentes sordos de lengua de señas a nivel nacional y regional queremos que se nos reconozca nuestro rol. Los docentes de lengua de señas nos enfocamos en un trabajo serio, importante, de motivar, de ayudar, de
que no sean ignorados los docentes sordos, que se contraten a profesores oyentes en la enseñanza de la lengua de señas. Es importante, por ejemplo, la persona sorda como docente de la lengua de señas hace un clic, un enganche con el educando sordo. Y los niños venían a mí y me preguntaban, enséñame estas señas, todo. Y había un enlace ahí. Diferente ocurre cuando es un docente o un profesor oyente que le enseña la lengua de señas. El niño sordo prefiere acercarse a un docente sordo. Cuando yo iba a la escuela, yo tenía profesores oyentes, nunca vi sordo, pero cuando una vez a mi escuela vino una persona sorda, ¡wow! Nos acercamos todos a mirar, nos interesaba lo que esta persona sorda nos hablaba y nos decía. Y esta persona era muy inteligente y se lo dije a mi mamá. Hay personas sordas también, o de discapacidad auditiva, que tienen distintos niveles. Hay personas sordas que hablan lengua de señas, personas sordas que oralizadas, hay personas sordas que son implantadas. Pero a todos ellos se nos debe respetar en igualdad, no decir, no, es que no queremos el implante y lo ordenamos nosotros, lo imponemos nosotros. No, si la persona elige el implante como una elección, nosotros debemos respetarlo y dejarlo ser. Pero me sorprendí que allá en Concepción hubo un problema con el Sename, con unos padres que estaban ordenándole a esta institución implantar al niño. Los padres eran oyentes y querían adoptar a un niño o niña sorda. Y los padres estaban dispuestos y les gustaba comunicarse con este menor o esta niña con lengua de señas, pero el Sename le estaba ordenando que el niño fuera implantado para dar curso a la adopción. Pero la felicidad tiene que ser que se reconozca la lengua de señas, no que se imponga como primera opción o primera instancia el implantar a un niño, sino que tenemos que pensar en la felicidad de él. Algunos niños o algunos padres preferirán implantarse, hay otros que no quieren. El que quiere, ustedes tienen que brindarnos el respeto a la elección individual, que se reconozca la lengua de señas. Muchas gracias por pensar ustedes que estos temas son importantes. Muy bien, muchas gracias, Milton. ¿Se ofrece la palabra? ¿Sí? ¿No? Patricio. Bueno, ¿recuerdan ustedes lo que anteriormente yo les expliqué sobre distintos temas que abordé en el PowerPoint? Bueno, ahora estamos abordando el tema. Nuestro objetivo es muchas gracias al diputado que se llama... El diputado Melo, que presentó un proyecto que dice cultura, programas infantiles, y ojalá que cuidemos y no volvamos a repetir las equivocaciones, en que todo pongamos el concepto y es muy claro que ustedes lo comprendan y apoyo su moción. También le agradezco a la diputada Sepúlveda, quien dijo la cultura en los programas de educación, de deporte, salud, para que la persona sorda acceda en los programas televisivos a todo. No nos enfoquemos solo a infantil o cultura, sino que a todos los aspectos que han estado pendientes. Lamentablemente no vino el Consejo Nacional de Televisión, el representante. Él no quiere escuchar a nosotros como personas sordas. Ellos siguen creyendo en los decretos y reglamentos y que ya se publica el tema de los intérpretes o closed caption. Es muy importante que ellos estén presentes, que ellos escuchen lo que nosotros estamos hablando, lo que nosotros decimos como personas y comunidad sorda. Bueno, la verdad es que agradecer al Congreso. La primera es que nos llaman a todos nosotros como agrupaciones de sordos, y la propuesta que estamos haciendo, no volver a repetir la historia, sino que podamos avanzar por las nuevas leyes y reglamentos. La verdad es que el gobierno nunca nos llama. Ellos hacen comisiones políticas solamente, nunca llama a las distintas agrupaciones de personas sordas, solamente llama a una institución, no llama a las otras. Es importante que todos podamos compartir nuestras diversas opiniones. Bueno, ellos dicen, me refiero al gobierno, en el tema de que el año pasado se hizo el reconocimiento, el año 2006, sobre las campañas que incorporaran en la ONEM y en televisión las campañas, esto que decían ustedes en el mes de diciembre. Nos sentimos felices. Bueno, ¿y después qué pasó? El año pasado, en diciembre, con el terremoto en el sur, en Puerto Montt, en Ancud,
Bueno, ¿dónde estuvo ese recuadro, el acceso con intérprete de lengua de señas? Yo me sentí furioso, todos reclamamos en Facebook, todos reclamamos y nos movilizamos. Otra vez volvió a ocurrir. El incendio en enero, en febrero en el sur, lamentablemente no sabíamos si habían personas sordas que murieron, fallecieron o sobrevivieron con estos incendios, no sabíamos nada. Era peor, más grave, la UNEMI no cumplió esto con el acceso a la lengua de señas y al último, al final, la ONEMI incorporó un intérprete de lengua de señas, pero no en los canales de televisión, sino que cuando el director de la ONEMI daba una información, a su costado estaba el intérprete, pero no era permanente y no eran los programas de televisión de noticias. Nosotros, bueno, nuestro derecho, ¿cuál es? Mantenernos en silencio, mantenernos sin acceder, sin ver a la información. Nosotros mancomunadamente somos hermanos sordos, en distintas regiones con un mismo objetivo. Ojalá que continuemos trabajando en los temas unidos con ustedes para, muy bien, que pensemos en decreto, en la ley, pero que también modifiquemos este decreto y los reglamentos se deben elaborar junto con las organizaciones y agrupaciones de personas sordas y el gobierno, en una mesa que nosotros podamos aportar. No hagan cosas para nosotros sin contar con nosotros. Es importante que nosotros estemos participando en igualdad de condiciones y diversamente. Muchas gracias a ustedes por invitarnos a esta sesión. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Patricio. ¿Se ofrece la palabra? ¿Cómo se llama? Meriton. Es un placer de verdad escuchar a todos en esta... ¿Ahora sí? Mejor. Sí. Ahora se escucha, ¿cierto? Miren, es interesante. Todo es por el bien de la comunidad sorda. Todos tienen un punto en común, que es su accesibilidad, un derecho como cualquier ciudadano. Yo soy extranjero, soy de Perú. Tengo acceso a educarme, estudié en la UNCE para formarme como intérprete de lengua de señas gracias a SENAI, que aportó para que me forme como intérprete profesional también. Pero yo siempre pienso esto, la deuda histórica con los sordos en la educación, acceso al trabajo y todo esto, es como muy contraproducente, porque yo tengo todo el acceso y no soy de aquí. Ellos nacieron aquí en su territorio, son chilenos y no tienen ese acceso, es como, para mí, hasta ahora no me cabe en la cabeza. Pero estas muestras de apoyo y de gestos concretos que están ustedes entablando, abre a una puerta de real inclusión y de participación, de que todos los actores participen en sus propuestas, que ellos den a conocer lo que necesitan y ustedes escuchen y también puedan ver las soluciones. Se habló excelentemente sobre colocar traductores, bueno, puede ser también el término modelos lingüísticos sordos, para que los niños sordos puedan acceder a la información de la programación infantil, por ejemplo, o cultural, que es muy importante, y hay modelos de videos de YouTube que podemos también enviar como fundación, que hemos hecho trabajos anteriormente con unos proyectos, para que puedan ver la diferencia de un intérprete con un modelo lingüístico o traductor sordo, que es otra cosa. También sobre la incorporación de estos profesionales, paralelamente, como comentó María Luisa, de evaluar a los traductores de lengua de señas para que puedan ejercer el servicio. Yo también solicito lo mismo, paralelamente, que se haga transparencia en elegir intérpretes de lengua de señas que pasen por un proceso de selección y que no sean de repente recomendados, porque esto es un proceso antiguo. De repente hay que avanzar en esto y perfeccionar. Que los intérpretes de lengua de señas, sean que tengan título o tengan experiencia o ambas cosas, tengan una real calificación, certificación por la comunidad sorda y no por una agrupación de sordos, que todos participen en esto, o sea, que todos sean un equipo como lo vemos hoy en día, porque se puede conseguir mucho, pero si trabajamos segregadamente o sin participar juntos, creo que no vamos a conseguir nada. Y esta es la invitación, o sea, yo estoy súper encantado y yo quiero seguir escuchando buenas vibras, sentir buenas vibras y que surja todo esto. Muchas gracias. Bien, Meliton, muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? ¿Sí? Diputado Daniel Melo. Gracias, presidente. Mira, muy breve, saludar a cada uno de los invitados, las invitadas. Yo tengo la impresión, lo comentábamos con la diputada Pacheco, con Alejandra, y con el diputado Flores, que después de las exposiciones de cada una de las organizaciones, tenemos más o menos claro por dónde debemos avanzar. Y sin duda el proyecto de ley que abre este debate, yo por eso creo que fue muy significativo, abre este debate al interior de la comisión
creo que tenemos el deber de ampliar el objeto que queremos regular, que en definitiva queremos modificar. Y en eso yo creo que, bueno, debiéramos presentar una nueva moción parlamentaria que nos permita poder abarcar lo que nos interesa, ¿ya? Lo que se ha venido planteando acá por las distintas organizaciones. Por lo tanto, bueno, yo espero que podamos, ojalá durante el mes de marzo, poder avanzar en esto y en definitiva, antes que usted concluya, presidente, su mandato, poder ojalá tener presentada la moción, como un logro también como logro de su gestión. Nosotros ya lo hemos estado trabajando. Sí. Falta algunas observaciones de la diputada Hernando, el diputado Arriaga, y se los vamos a enviar. Ahora, yo quiero también, para no hacer falsas expectativas de lo que nosotros podemos hacer aquí en el Congreso, porque recordar que nosotros tenemos por la Constitución funciones bien acotadas. Entonces, lo que están planteados ustedes desde el punto de vista más sistémico, que nosotros concordamos absolutamente, es materia del gobierno. Es materia del gobierno. Ahora, todo lo que nosotros podamos hacer y que sea materia que nosotros podamos presentar y que no sea rechazado porque es inconstitucional, lo vamos a hacer. Y una de las cosas que vamos a presentar, yo diría de la próxima semana, es la ampliación a la moción parlamentaria que ha presentado el diputado Melo. Eso, presidente. Sí, muy bien. Sí, los pasos, bueno, sobre todo en la última década, se ha avanzado, tanto lento, pero se ha avanzado también. O sea, ahí es verdad, como dijo el abogado Álvaro Jofré, este apartheid tiene siglos también en el país. Es un fenómeno también cultural y aceptado por la mayoría en esta suerte de segregación. Entonces, abrir los espacios que muchas veces son tabúes sociales cuesta, pero también no es pecar de optimismo, creemos que hemos ido avanzando paulatinamente. Como bien dice la diputada, todo esto tiene que ser también con apoyo del Ejecutivo y más que nada con apoyo de la sociedad en su conjunto. Esta comisión lo que pretende es escuchar, sobre todo, yo me lo felicito mucho, sobre todo a la gente de Concepción, porque Chile es un país centralista y cuesta mucho llegar a Valparaíso, no es fácil, ¿ya? Ellos parece que en las sesiones anteriores habían prometido visitas, no pudieron venir, pero ahora están acá. Entonces también espero que ojalá no quedara nadie afuera. Una de las cosas que tiene que hacer el Parlamento chileno es abrir sus puertas y escuchar todas estas opiniones, porque esos cambios sociales son lo que significan cambios políticos futuros. Bien, ¿se ofrece la palabra? ¿No? Diputado Iván Flores. Presidente, ya que usted nos ha anunciado su dimisión, yo quiero de verdad agradecerle a usted, pero también a los colegas que se han preocupado de este tema, porque es cierto, yo puedo como persona y como parlamentario reclamar, tal vez porque mi origen es más ejecutivo que político y parlamentario. Mis 30 años de servicio público han estado más en el ejecutivo que en el parlamentario. Por lo tanto, hay tiempos que se miden y metas que cumplir y se acotan. Pero lo que se ha dado acá, creo que en justicia, al final va a traer algo mejor. La posibilidad de escucharlos a ustedes, de aprender de ustedes, no solamente en materias que tienen que ver con la discusión de un proyecto específico, sino que escuchar lo que significa la comunidad sorda y también con los problemas de coordinación, de competencia, a veces de celos, lo que ocurre como una persona, como cualquier otra persona, terminan en este caso siendo acogidos aquí y nosotros tratando de servirles a todos. Yo creo, presidente, que lo que aquí se ha discutido esta tarde es de primera relevancia porque primero se valora los avances que se han obtenido.
pero ya hemos visto que esos avances son puntuales y particulares y que en la suma no resuelven un problema que es mucho más integral y global. Yo he quedado muy sorprendido hoy día de las exposiciones de cada uno de ustedes, que son distintas. O sea, en el caso de, ¿cuál es tu nombre? De Álvaro, me pareció una exposición brillante, lo mismo que la del profesor, en fin, de todos. Y esto, para mí, ha sido un complemento espectacular de lo que hoy día tenemos que ofrecerle al gobierno, es decir, estamos disponibles para hacer el gran cambio de acceso a la comunidad sorda. Yo siento, presidente, voy a hablar por usted, si usted me lo permite, ¿no? Siento que esta comisión está absolutamente sensibilizada, que en esta comisión, si bien es cierto, tenemos que aterrizar sobre nuestras atribuciones, vamos a tratar de hacer lo más que podamos. Ahora, lo que queremos ofrecerle a nuestro director del SENADI, a la representante del Ejecutivo, en este caso del Ministerio, es eso, la posibilidad de que podamos tener de una vez por todas la integralidad de una norma que nos permita ofrecerle igualdad de verdad a la comunidad sorda. Y en eso no me queda más que felicitarlos por la posibilidad de que nos hayan sensibilizado, educado y colocado en el punto preciso de poder generar un cambio de verdad y no puntual o cosmético. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Sí, vamos a dar la palabra a don Daniel Concha. Sí. Senadis. Por su intermedio, señor presidente, yo también quisiera agradecer porque la primera vez que vine, yo me acuerdo que el Servicio Nacional de Discapacidad fue quien propuso invitar a asociaciones de la comunidad sorda y propuso invitar a la Asociación Chilena de Sordos. En ese sentido, el Ejecutivo está siempre dispuesto a escuchar. El Consejo Nacional de Televisión se invitó a la Fundación Chilena de Sordos a conversar sobre temas de la ley de inclusión en la televisión y sobre aspectos específicos que ya se han discutido. Entonces, también resaltar eso y también, y eso yo creo que es parte que es importante, de que el espíritu que he visto acá, de que la comunidad sorda con sus distintas asociaciones, asociaciones gremiales, asociaciones nacionales, fundación, están aquí conversando y dándose cuenta de que hay algo que los une, que es la lengua chilena de sordos. Y eso también es importante, porque también yo quisiera poner otro aspecto, que es el aspecto de la operatividad de política pública. Y cuando se legisla, se tiene que tener en mente que el Ejecutivo ve de que las propuestas sean equilibradas y posibles de hacer. Entonces hay otras preguntas que también vienen, y yo creo que es bueno que se hayan levantado los temas que se han levantado acá, pero son temas comprensivos y que abarcan todo y que se entienden totalmente desde la situación que cada uno de los representantes de la comunidad sorda han dicho y han expuesto. En ese sentido también, cuando se legisle, porque ustedes están en todo su derecho de proponer acciones legislativas, también hay que tener en cuenta qué es lo que es posible. Y preguntas, ¿cuántos intérpretes de lengua de señas tenemos en Chile? Y si van a ser, por ejemplo, unas posibles de poder cubrir la demanda que pudiese venir de una legislación que quisiera abarcarlo todo. Yo creo que en este sentido se ha ido avanzando y es cierto que hay deuda. Ahora, en los avances que hay, yo creo que cada vez más nos vamos dando cuenta de lo que nos falta como sociedad. Yo, respetando mucho a la diputada Sepúlveda, yo creo que no es solo asunto del gobierno, sino que es asunto de todos, tanto del poder legislativo, del poder ejecutivo y también del poder judicial, que por ejemplo ya modificó ciertos reglamentos que tenía para poder acceder a la academia judicial para personas ciegas. Entonces hay ciertas cosas que hay que ir viendo, y también la sociedad civil. Yo cuando mencioné de que hay ciertas cosas que están sucediendo antes de que se legisle, es porque yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, de, por ejemplo, Arcatel, la Asociación Regional de Canales de Televisión, ellos mismos postularon a fondos del SENADI para poder hacer un noticiero inclusivo, que no solamente coloca el cuadro de lengua de señas, sino que además es
la persona que da las noticias está acompañado al lado de un intérprete de lengua de señas al mismo tiempo. Entonces, son avances que suceden antes que nosotros legislemos y que también hay que estar atentos. Y yo digo, esto no es solamente tarea del gobierno, es tarea de todos. Es algo bien complejo porque es una deuda histórica que viene de hace mucho tiempo. Nosotros tenemos la disposición, como manifesté al comienzo de esta intervención final, de poder siempre estar escuchando y dialogando, y es por eso que nosotros, antes de que invitaran a las asociaciones de la comunidad sorda, nosotros sugerimos que las invitaran para poder escucharlos a ellos y ellas, para saber bien qué es lo que vamos a hacer. Solamente quisiera recalcar eso y la voluntad de seguir colaborando. No puede dejar pasar ahí. Yo no puedo dejar. Yo lo estimo mucho al director, que es una persona, lo decía, es una excelente persona y todo, pero las tareas de todos al final se transforman en tareas de nadie. ¿Ah? Eso solo así. Y está bien para lo que uno quiera decir en términos de un discurso y todo. Pero aquí hay algo muy concreto. ¿El Ejecutivo está o no está? ¿Ah? Y uno tiene la sensación de que no está. Porque si ustedes que hubiesen querido hacer esto, ¿ah? De verdad, no hubiésemos tenido que tener la moción del diputado Melo para sacar el tema en discusión. Si ustedes esto lo saben, lo conocen, saben lo que está pasando con el decreto. Esto se hizo en el gobierno anterior, modifíquenlo ustedes ahora. Si, mire, la complicación que tenemos con el gobierno es que no reacciona. O sea, hoy día tenemos un 1%, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con la cuota laboral. ¿Ah? Ese 1% no lo quieren modificar por nada en el mundo. Y saben ustedes, nos han dicho todas las personas que han venido aquí que es una vergüenza. El 1% es una vergüenza. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer los legisladores aquí? ¿Aprobar o no aprobar cuando le estamos diciendo en todos los tonos a ustedes que no es lo que corresponde? Entonces, no nos vengan a decir a todos que esta es tarea de todos, no, es tarea de ustedes. Lo que nosotros no podemos hacer, o sea, lo que nosotros podemos hacer, lo vamos a hacer. Pero la tarea de ustedes hoy día, ¿no es cierto?, es modificar esto integralmente. Yo entiendo que usted está con la idea, lo entiendo, porque además es su función. Pero bueno, ¿y el resto del gobierno dónde está? ¿Dónde está? Entonces cuando nos vienen a decir, mira, ¿sabes qué? Que vamos a hacer una mesa, es que esto viene en unos meses más, el gobierno se está terminando. Queda menos de un año. Entonces la gente está cansada de mesas cuando tenemos claro el diagnóstico. Ese es el problema que tenemos. Yo lamento haber hablado rápido, pero la verdad es que ya hemos tenido al ministro, hemos tenido a la subsecretaria, hemos tenido a todo el mundo aquí, pero no vemos que exista de verdad una voluntad del gobierno. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada. Don Milton. Bueno, yo recuerdo que faltaron algunas cosas para poderles comentar. Eran 3 aspectos. En el televisión, en el recuadro, con el servicio de interpretación, cómo eran los turnos de los cuales hablaban de los canales, ¿sí?, para que brindaran el servicio. Vi el recuadro, el cuadrito. En uno de los canales estaba cómodo para verlo, más grande. Se cambió el servicio a otro canal y el recuadro se achicó. Y la verdad es que yo tenía que observar el televisor prácticamente con lupa. Algunos ocurre eso cuando se hace el cambio. Necesitamos contar con una medida amplia, cómoda, estandarizada para todos los canales para poder acceder. No que dependiendo del canal que toca, el recuadro se amplía o se achica o se disminuye. ¿Sí? Por favor. Segundo tema. Yo durante 25 años trabajé como funcionario en la Municipalidad de Concepción. He trabajado y no tenía comunicación con mi entorno laboral. Y hace poquito, el 2016, yo me envalentoné y dije, voy a ayudarles a enseñar lengua de señas a los funcionarios de mi municipalidad. Y ellos quedaron ampliamente contentos con esto. Y empezamos poco a poco, luego del curso, a comunicarnos. Y ellos me pedían más y más y más cursos sobre lengua de señas. Empezamos a dialogar y yo trabajo en la Casa de la Inclusión, en la oficina administrativa, como administrativo. Vino un psicólogo que antes no hablaba lengua de señas. Ya después del curso nos pudimos comunicar. Yo me sentí ampliamente contento.
Después se acercó a mí un funcionario de terapia ocupacional, también aprendió la lengua de señas y empezó mejor la relación con cariño, con comprensión. Vino un kine, también hizo el curso de lengua de señas y todo fluyó de manera muy agradable y simpática. La jefa del departamento también aprendieron lengua de señas. Antes jamás nos podíamos comunicar y después yo ahora me siento muy feliz y contento trabajando en este entorno. Y siento que aquello es bonito, como el aspecto humano. En tercer lugar, la preocupación, el enfoque, estamos en los docentes sordos. Muchas veces se nos deja de lado, no se nos brindan oportunidades laborales, encontramos barreras para acceder como docentes sordos de la lengua de señas. Necesitamos que haya una apertura en las universidades, en los institutos, en los CFT, que se contraten como docentes de la lengua de señas profesores sordos. Los docentes deben poder acceder y poder tener esos espacios para nosotros reservados en el futuro. Les agradezco a ustedes la invitación. Cuando recibí el mail, wow, fue una sorpresa. Le agradezco a ustedes como diputados y a la comisión. Me siento muy contento. Para mí es la primera vez que estoy en una comisión así. Y eso, muchas gracias. Gracias a usted. El señor... Ya. Señor Gatica. Mira, sí, gracias. Usted sabe que yo hablo bien. Soy sordo de nacimiento desde los 9 meses. Me dio sarampión. Tengo 2 lenguas. La castellana y la lengua de señas. Yo estudié en un colegio de sordos toda mi vida hasta el 6º básico. Y después fui a un colegio regular. Y ese colegio regular me dio... Soy tímido en ese tiempo. Nadie me ayudaba. Entonces el profesor me decía que sentara y iba a desarrollar mejor yo para terminar hasta el 4º medio. Todo con mucho esfuerzo. ¿Qué pasó cuando uno es como yo, persona de 18 años, termino eso? Me sentí aislado del mundo oyente de ustedes. ¿Qué hice yo? Aprendí la lengua de señas, donde estaban mis compañeros sordos de chicos, y ahí empecé a comunicar. Aprendí mis valores de antes del colegio. Nosotros como sordos tenemos la voluntad de enseñar a las personas oyentes que aprendieran 2 idiomas, 2 lenguas. Nadie está seguro de su oído, de su vista, nadie. Todos deberían aprenderlo. El braille, la lengua de señas, de todo. Chile quiere ser un país, tenemos una ley de inclusión. Entonces usted tiene que tener la mente abierta, abrir mentalidad. No encerrarse a las 4 paredes, no. Queremos abrir, la comunidad sorda quiere hacer eso. No. Por eso ahora que estoy bien, si me preguntas ahora a mí, ¿cómo te sientes como persona sorda? Feliz de la vida, aunque usted no lo crea. Porque yo tengo 2 lenguas, hay intérprete en Chile, perfecto, yo estoy feliz de viendo tele. Hay intérprete en los servicios públicos, ahí me ayuda a mejorar mi calidad de vida como persona. Ahí vamos a trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas. Ser sordo es antónimo de oyente. ¿Sabes? Ahora, yo quiero ampliar todo. ¿Queremos escuelas de sordos? Sí. No integración. Pero yo voy a explicar un tema para que no se confunda. Cuando los padres son oyentes y tienen hijos sordos, ese niño sordo debe ir a un colegio de sordos. Porque hay falta de comunicación entre padres, hay falta de comunicación. Si los 2 padres son sordos, ¿cierto? Y su hijo sordo, ¿a dónde va el niño sordo? A un colegio regular, porque los padres se comunican, se entienden bien, y ahí está el intérprete. Ese colegio regular debe haber un intérprete de lengua de señas, tiene que tener todas esas herramientas, como data, materiales, visual para el niño. Todo eso. Es la mejor forma, para mejorar la calidad de vida. Así que hablando de cultura de los niños, necesitamos esa parte. Como le dije al principio,
la televisión chilena debe asumir el rol, plena totalidad de la inclusión, para que todos podamos mejorar nuestra calidad de vida. Gracias. Gracias, señor Gatica. Está María Luisa. Sí, tenemos 13 minutos más. Nos queda. María Luisa. Bueno, observo los temas que se han planteado sobre inclusión, inclusión, inclusión. Repetimos el concepto, inclusión, inclusión, inclusión. Bueno, ¿por qué dice el gobierno que pone en la ley la palabra inclusión y vemos se cumple? Ah, se va a cumplir, bravo, bravo, nos alegramos, las personas en situación de discapacidad física, los sordos, los ciegos, y después de que vemos esto, la operatividad, se cumplió el acceso, chuta, no se cumplió. Y en todas las otras áreas que nos prometieron no se cumplieron, falta el cumplimiento. ¿Dónde está el cumplimiento de estas promesas? La inclusión, ¿se cumple o no se cumple? No se cumple, nos falta mucho. Pero tenemos que hacer llamado para despertar, abrir la mente y las conciencias y poder avanzar en la inclusión. Lo que dice la ley se debe respetar hacia las personas con discapacidad, se respete a las personas con discapacidad y que haya inclusión efectiva. Ustedes deben comprender, bueno, ¿qué se dice la inclusión? Yo la verdad es que yo pensaba la integración, la integración, la integración, la integración. Bien, ok, pero la inclusión, bueno, ¿dónde lo vemos en la realidad? ¿Es invisible? ¿Es real? ¿Hay un 100% de cumplimiento? La verdad es que no. Yo observo que es muy poco este grado de cumplimiento. ¿Hay en la televisión 100% servicios de accesibilidad? ¡Puf! Falta un montón. Nos hace falta intérprete en las escuelas, que los funcionarios públicos que tienen cargos fijos, que sepan lengua de señas, alguno que otro sabe, no todos en las dependencias o instancias a nivel regional, pero también hay profesores sordos, instructores sordos, y en regiones trabajan enseñando lengua de señas a los funcionarios con mucha paciencia, pero no están certificados. ¿Quién evalúa al docente sordo? ¿A quién le podemos mostrar que él tiene una certificación? Nosotros debemos hacer enlace con el Ministerio de Educación, hacer convenio para certificar a nuestros docentes sordos, que tiene una calidad de enseñanza, que es serio, que está preparado. Bueno, la ley nos dice, ¿por qué la lengua de señas? Debe ser traductor sordo de lengua de señas, intérprete o profesor sordo. En este proyecto de ley sobre educación dice enseñanza de lengua de señas dentro de la escuela. ¡Wow! Es importante para el desarrollo cognitivo a través de la lengua de señas, para que estos niños puedan aprender mejor a través de la lengua de señas y los enlaces que tiene. Pero ¿quién les tiene que enseñar la lengua de señas como ramo? Somos las personas sordas, los docentes. Nuestra lengua de señas, hacemos el traspaso. Bueno, ese es el resumen que quería hacer para que ustedes queden en su conciencia, abrir sus mentes y especialmente agradecerles a cada uno y especialmente nosotros unidos, a la agrupación Fundación Sordos Chilenos, a la asociación, agradecerles el hecho de que estemos aquí, de que hayan abierto esta mesa para compartir, hayan dado el tiempo para la discusión y para observar qué necesidades de modificación a la ley necesitamos. La comunidad de personas sordas tiene una opinión. Podemos entregársela a ustedes. Ustedes este día han visto y han quedado sorprendidos. ¡Wow! Ustedes han dicho este tema y nosotros tenemos respuesta para ello. En la historia, en la comunidad de personas sordas, yo llevo participando 20 años y hablo desde pequeña como persona sorda yo era hablante del español. Hasta los 18 años yo empecé a aprender la lengua de señas y en ese proceso llevo hasta hoy. En total llevo participando en mi vida 20 años en la comunidad sorda, es parte de mi identidad. Agradezco a ustedes la invitación y muchas gracias por su atención, la invitación, especialmente a cada uno de los diputados a quienes indicó. A todos muchas gracias. Muchas gracias a usted, María Luisa. Patricio Levín. Quiero agregar y explicarles una cosa que es muy importante. Las personas sordas que estamos acá tenemos experiencia al interior de las escuelas trabajando como docente, la Unión Nacional de Docentes de Lengua de Señas. Es muy importante la enseñanza,
porque hay muchas personas sordas que han sufrido a lo largo de la historia de vida. Nunca era reconocida la lengua de señas, era ignorada, sentían discriminación, después la aprendían tardíamente. La persona sorda, el coeducador o el docente sordo que se incorporó a trabajar en la escuela, ya sea en escuelas de sordos o en proyectos de integración escolar, entra esta figura como modelo y es mejor. Los niños aprenden de manera eficaz la lengua de señas. Los padres tienen que comprender y observar que las personas sordas profesionales, pueden trabajar estos padres niños sordos y se imaginan que en su futuro sus hijos van a poder desarrollarse también en estos niveles. Yo trabajé en un colegio municipal, Santiago Apóstol, trabajo como docente sordo hasta el día de hoy y veo y observo a los padres, los niños sordos contentos, no sienten depresión, no están tristes, no sufren, piensan que sus hijos sordos pueden en el futuro desarrollarse de igual manera que las personas oyentes, ven que las personas sordas entregan las herramientas para estos niños sordos y hemos cambiado eso. Y eso se ha logrado gracias a la ley de reconocimiento de la lengua de señas. Y el avance ha sido gracias a ello hasta el día de hoy. Les quiero preguntar a ustedes... tengo preguntas a los diputados y también agradecerle a los 4 que asistieron, hay uno que no pudo venir, pero el objetivo de la comisión agradecerles que están enfocados a avanzar, en aprobar estas cosas, en llamarnos, en trabajar en equipo. Y les pido por favor que continuemos. ¿Cuáles son las propuestas al final? Les quiero preguntar, ¿se va a agregar más, expandir este proyecto de ley en sus contenidos? Me gustaría que me contaran un poquito de eso, que continúa después de hoy. Muchas gracias. Sí, vamos a... estas 2 semanas que tenemos son para procesos de indicación del proyecto que estamos llevando a cabo y hasta el día 20, la próxima sesión estaríamos terminando, 22 ya votando, pero paralelamente se está desarrollando otra moción que va a ampliar todo esto. Y también hemos tenido reuniones y trabajo, yo diría, bastante productivo, pero todavía falta con educación también. De hecho, tuvimos un seminario y para personas en situación de discapacidad muy valioso y está pendiente todavía la visita de la ministra de Educación en esos ámbitos. Creemos que esto puede ser una fase inicial, por eso que es importante la presencia de ustedes, sobre todo, insisto en eso, sobre todo la gente de regiones que no tienen la posibilidad de llegar siempre al Parlamento y ojalá que esto sea el espolón, digamos, que impulse todo esta situación de evitar esta situación de segregación que es atávica en el país, y poder avanzar en el ámbito también de la cultura en general. Concomitante con esto, también mencionar que en forma paralela está sesionando la comisión mixta para ver el tema de inclusión laboral que mencionaba la diputada Sepúlveda y que tiene que ver la luz durante este año. Es evidente que el país quizás no está preparado para imponer por ley muchas cosas, pero hay que avanzar y como alguien mencionaba por ahí, que muchas veces los cambios sociales se adelantan a las legislaciones. Ojalá que esto no nos ocurra así, sino que vayamos más bien en paralelo. Para terminar, sí, hay una moción de integrantes de este mismo, de esta misma comisión que está llevando a cabo en paralelo la ampliación de los ámbitos en lengua de señas. ¿Quién faltaba para la palabra? Perdón, Álvaro. Quedan 2 minutos, Álvaro. Gracias, presidente. Voy a ser más breve, inclusive. Ya a título personal, yo quiero agradecerles a ustedes, sinceramente, esta es una instancia en que nos sentimos verdaderamente oídos, ya sea por la palabra hablada o por la palabra asignada, y sabiendo que todo tiene una limitación, sentimos que estamos cerca de que suceda algo importante para la comunidad sorda, por primera vez, y no solamente retórica, y como decía usted, la teleserie que volvemos a una película, El Día de la Marmota, que se despierta exactamente donde mismo una y otra vez y haga lo que haga, de nuevo exactamente lo mismo. Creo que en conjunto, la sociedad entera, podemos hacer algo diferente.
Y sabiendo que existen dificultades y que con estos dos temas de televisión y educación ya hay mucho trabajo y mucho tema por avanzar y barreras que derribar, el de inclusión laboral, que es muy importante, no quiero dejar pasar esta instancia que nos entusiasma mucho, y colocar un tema que no se ha tratado, que es básicamente en derecho privado, el Código Civil, lo que habla de capacidad jurídica. Artículos 1446, 1447 del Código Civil, más o menos dice: toda persona es legalmente capaz, excepto los que la ley declara incapaces. Y entre los incapaces absolutos, disculpe, hablo rápido, lo sé, respecto a la capacidad jurídica, el Código Civil, todos son capaces, excepto los que la ley declara incapaces. Y adivine quiénes están dentro de eso: los sordos. Los sordos, sordomudos, que no pueden darse a entender claramente. Y tienen la calidad de incapaz absoluto. O sea, esa es la gravedad, es decir, una capitis diminutio máxima en cuanto a capacidad jurídica del derecho privado. O sea, no es cosa menor, no es cosa baladí. Y eso es un tema que sería muy interesante abordar con ustedes aquí en el Poder Legislativo. Y esta normativa se comunica con el Código Orgánico de Tribunales, Código de Procedimiento Civil, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el quid del asunto? Nuevamente, se habla de personas que no pueden darse a entender claramente. Entonces, yo le voy a escribir en un papelito lo que le voy a preguntar al testigo sordo y me va a responder en un papelito. Pero si se trata de un extranjero, hay un perito en lengua extranjera que oficia de intérprete, pero no en lengua de señas. Es una locura, es una aberración, no tiene sentido. Entonces, todos estos temas yo les dejo, yo sé que ustedes tienen mucho trabajo, pero también son esos temas que hay que abarcar en forma integral. Que nos envíe. Ya, perfecto. Mire, a la Secretaría se le va a enviar el informe Sombra, que está todo resumido, esquematizado, ordenado, porque es harta información, y que por favor no se olviden, porque son muchas las personas que están siendo víctimas del apartheid lingüístico, cultural y social. Muchas gracias. Muchas gracias, estamos... sí, vamos a recibir la ayuda de Álvaro y, claro, y las propuestas siempre en este sentido nosotros por algo estamos acá, digamos, y por algo los hemos invitado. Yo creo que, bueno, dar las gracias a cada uno de ustedes, el esfuerzo de venir de tan lejos, espero que haya sido recompensado por la participación de ustedes. Agradecer también que ha trabajado muchísimo hoy y en la mañana también a nuestra, en este caso, intérprete, ¿no? Las puertas están abiertas, si quieren todavía tenemos espacio para recibir sus eventuales indicaciones, nos pueden hacer llegar, nosotros hacemos llegar a cada uno de los parlamentarios. Por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, por tanto, esta se levanta.